Buenos días, buenos días. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros este domingo con el Ministerio Tetelestai. Y hoy continuamos nuestro estudio en las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. La primera iglesia que tomamos, que estudiamos, fue la iglesia de Éfeso. Una iglesia que Dios quería bastante con todo el corazón. Y eso es lo que significa Éfeso. Mi querida, mi hermosa, my darling, dicen en inglés. Dios la quería bastante, pero tuvo un pequeño problema. Que esa iglesia se olvidó de su primer amor. Es lo que nos dice la palabra. ¿Sabes qué? Si te olvidó tu primer amor, empezaron a trabajar tanto por el ministerio, que se enamoraron más del ministerio y se les olvidó el amor a Dios. Entonces Dios los corrige y les da la oportunidad de que regresen a hacer lo mismo, que se arrepientan y que sigan trabajando. Bueno, esa fue la primera iglesia. La segunda iglesia que tratamos fue la iglesia de Esmirna. Una iglesia perseguida. Esa es la iglesia donde más sangre se derramó. En los primeros 100 años más o menos 150 años de la iglesia, que es donde hubo mucho derramamiento de sangre, donde la iglesia fue perseguida, donde los cristianos fueron arrojados a los leones, fueron crucificados, fueron hechos pedazos, fueron quemados, fueron hervidos, los metían en aceite. Increíble lo que pasó a esta iglesia. Y vemos que Dios la aprecia y la exalta. Muy bonita, aunque hubo mucha sangre, la iglesia explotó en números en ese tiempo y siguió creciendo. Bueno, esa fue la iglesia de Esmirna, bajo el poder y la autoridad del Imperio Romano. Ahorita vamos a empezar una nueva iglesia, que es la iglesia de Pérgamos. Esta iglesia de Pérgamos realmente tuvo un problema serio también. No fue tanta la persecución, aunque sí hubo un poquito todavía. Pero aquí lo que pasó es de que Satanás llega y ataca a la iglesia de tal manera que la empieza a confundir y que la empieza a mezclar con cosas que no debió. Entonces vamos a ver lo que dice este pasaje acerca de la iglesia de Pérgamos. Vamos a estudiar este periodo de la iglesia en la historia y por qué es importante conocerlo el día de hoy. Vamos a hacer eso rápidamente. Vamos a leer el pasaje. Son solamente 6 versículos. Hacemos la oración y continuamos con el estudio, ¿ok? Eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis 2, el capítulo 12. Dice así, el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Vamos a hacer la oración. Esa es la iglesia de Pérgamo. Vamos a hacer la oración y vamos a hacer pedacitos todo lo que leímos. Y espero que este estudio te fortalezca en tu fe y te permita conocer un poquito más quién es Dios y su palabra. Acompáñame en la oración. Padre, te doy gracias por este día, porque estamos a punto de entrar a un tema nuevo, Señor, y sé que nos vas a hablar. Bendice este momento, que seas tú quien hable, que fortalezca mi fe y la de todos aquellos que escuchen este pasaje. Permite que nos enamoremos más de tu palabra y sigue llamándonos a ti, Señor. Te doy gracias por este momento y recibe la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Aquí estamos en la nueva iglesia, la iglesia de Pérgamo. Rápidamente, déjenme decirles qué significa esa palabra Pérgamo. Significa matrimonio mezclado. Eso significa. La iglesia de Pérgamo es un matrimonio que se mezcló con algo que no debió. Y recuerda, la iglesia es la novia de Dios, ¿ok? Pero aquí mismo en la iglesia que Dios fundó, Dios siempre le exigió a la iglesia que se mantenga pura y santa, que no se mezcle con nada más, con nada pagano, con no tradiciones paganas y lo que es la idolatría, nada de eso.
Dios siempre quiso que la iglesia se mantuviera fiel y sólida. Y ese fue el problema con esta iglesia en este tiempo de Pérgamos, de que la iglesia se mezcló con alguien más. ¿Sí? ¿Sabes qué pasó en ese tiempo? En ese tiempo había un emperador que se llamaba Constantino, y Constantino se convirtió al cristianismo, supuestamente, ¿ok? Porque no sabemos que su conversión haya sido 100% legítima, pero se convierte al cristianismo. ¿Y qué es lo que hace? Da la orden de que el cristianismo sea la religión de todo el imperio. Y eso crea un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque una vez que declara el cristianismo como la religión del imperio, él lo que hizo fue dar mucho dinero a la iglesia, construir incluso iglesias. Y había mucho poder y autoridad. Y hubo una conversión, supuestamente, entre comillas, una conversión de millones de personas que llegaron a aceptar el cristianismo. Pero en ellos nunca hubo una conversión de corazón, una conversión real, legítima. Y así, cuando aceptas a Jesús, tienes que arrepentirte de lo que has hecho, de quién eres, de todos tus pecados y llegar y aceptarlo. Aparentemente lo que pasó en ese tiempo no fue eso. La gente empezó a llegar, y no de miles o cientos, no, millones de personas. ¿Por qué? Porque había muchos recursos en ese entonces en la iglesia. Este emperador lo que hizo fue aventar mucho dinero a la iglesia. Y créeme, donde hay dinero hay poder. Y la gente empezó a llegar, pero no tanto por querer conocer a Jesucristo, sino porque ahí había muchas cosas buenas y beneficios para ellos. Y así no es. Dios nunca va a llamar a la gente y les va a meter un huesito como trampa para que se acerquen. Dios no es así. De hecho, una vez en los evangelios, Jesús les dice en una ocasión a todas las multitudes que lo seguían, les dice: ustedes me siguen porque les doy de comer y porque los sano, pero su corazón está muy lejos de mí. Y es verdad. Esto es algo que pasó en los días de Jesús, y esto es algo que pasó después de los días de Jesús en esta iglesia. Que mucha gente fue a la iglesia por los beneficios que había, porque había dinero, porque había comida o no sé qué más. Eso fue lo que pasó con este hombre, el emperador Constantino. Él creó muchas iglesias y al mismo tiempo, recuerda, que la gente que empezó a llegar aquí a aceptar el cristianismo venían de otras iglesias, no iglesias, de otras sectas, traían otras tradiciones paganas, conocían religiones falsas. Y todas esas tradiciones y costumbres las trajeron y las metieron en la iglesia. Entonces empezó a haber una falsa adoración. Hubo mucha idolatría que se permitió entrar a la iglesia. Y lo increíble de todo esto es lo siguiente. Dios llama al mundo, a la iglesia más que nada. Dios nos llama como iglesia que vayamos al mundo, que prediquemos el evangelio y que haya conversiones, que conozcan a Jesús. Aquí pasó lo contrario. Aquí la iglesia no fue al mundo. Aquí la iglesia abrió las puertas y se metió el mundo a la iglesia. ¿Y qué pasó en la torre? Aquí hubo mucha idolatría, mucho paganismo. Vamos a ver que las formas de cómo ellos adoraban en este tiempo, no en la iglesia, sino en otras religiones que ahí también estaban, que no murieron, que se permitieron. Había mucho satanismo, mucha brujería, hechicería, mucha idolatría. Y quiero que entiendas algo. Este pasaje es muy claro porque nos dice lo siguiente. Dice, el versículo 13 dice así: yo conozco tus obras y dónde vives o dónde moras, donde está el trono de Satanás. No, escucha bien. En esa ciudad tenía un poder maligno. Ahí estaba Satanás sentado. Su trono habla de la autoridad, de quién es él. Y no solo eso. Al final del verso dice lo siguiente, que ahí también es donde mora Satanás. Ahí vive él. Esta iglesia se enfrentó no tanto a persecución, pero sí a una oposición espiritual increíble. Y Satanás no es tonto. Aparentemente en este tiempo trajo todo ese paganismo para llegar a confundir a la iglesia. Algo que encontré en la historia acerca de estos pasajes mientras estaba leyendo es de que en el comienzo, especialmente en el capítulo 10 y 11 de Génesis, vas a encontrar una ciudad que se llama Babilonia. Y esa ciudad de Babilonia, los detalles los encuentras mucho en el libro de Daniel, en los primeros capítulos, que es donde Babilonia estaba reinando como imperio. Pero en esos capítulos de Daniel te describe cómo era Babilonia. Ahí es donde nació todo lo que es la brujería, la hechicería, el idolatrismo, el satanismo. Todo el cochinero espiritual nace ahí, en Babilonia.
Y es la sede del mundo entero. Pero lo que pasó con Babilonia es que cayó. A Babilonia la vencieron los medos y los persas. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, aparentemente la ciudad de Pérgamo tomó esa posición. Se llegó a ser la sede donde llegó a concentrarse todo el paganismo, toda la idolatría, toda la falsedad, todas esas religiones falsas. Había mucho satanismo. Si aquí había templos donde se adoraba a los dioses de esos templos de una manera sensual y sexual. Sí, siempre ha existido esto desde allá en Génesis. A través de toda la historia de Israel. Cuando lees Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, en esos libros, te habla de realmente, incluso Levítico y Éxodo, Deuteronomio, te habla de cómo las naciones paganas, las naciones que vienen de Canaán, en esa tierra prometida que Dios le dio a los judíos, a su pueblo Israel, había mucha idolatría pagana. Y muchos de eso, había un dios que se llamaba Baal. Y ese dios Baal era como el dios de la fertilidad. Es decir, si querías, por ejemplo, tener una familia grande, bueno, lo que tenías que hacer era ir a uno de esos templos de Baal. Y ahí mismo deberías de tener relaciones sexuales con una prostituta que le llamaban profeta, una mujer profeta de ese templo o sacerdota, y ahí te mezclabas con ella sexualmente hablando, y supuestamente de esa manera es como tu familia va a ser bendecida con un número grandísimo de familiares, de hijos y de hijas. De esa manera es como adoraban. Si eras una persona, mira qué tan asqueroso era esto, qué tan depravado. Si querías tener muchos animales, muchas vacas, muchos toros, muchos borregos, ovejas o lo que fuera, esa religión te exigía que fueras al templo y que te mezclaras sexualmente con ese animal. Y de esa manera ese Dios te iba a bendecir, por eso era el Dios de la fertilidad. Bueno, todo ese cochinero que surge desde el principio de la Escritura, aquí continúa en Apocalipsis. En esta iglesia de Pérgamos existían esos templos todavía, donde se adoraban esos dioses falsos de esa manera. Y así fue, y lo permitía. El Imperio Romano no forzó a todos que se hicieran cristianos, la gente podía seguir creyendo en lo que quisiera, pero sí afectó a la iglesia bastante porque la iglesia se mezcló. ¿Con qué se mezcló? No tanto con ese paganismo, no tanto con esa brujería y hechicería y con esa idolatría, pero sí lo que permitió fue que se unió con el Estado, si lo puedes ver así, pero se unió con el Imperio Romano y se hicieron uno. Y es por esa razón que eso significa la iglesia Pérgamo, un matrimonio mezclado. Dios lo que va a hacer aquí es tenemos que deshacer ese matrimonio y sacar a la iglesia de ahí. Ese es el problema. Otro dato muy interesante de esta iglesia para terminar la historia, más o menos quiénes eran, es de que tenían la biblioteca más grande del mundo. Dice la historia que tenían una biblioteca de 200,000 pergaminos, de esos rollos, como no tenían libros en ese tiempo, pero tenían pergaminos. Y era la más grande en toda la historia de este momento, en este tiempo. Y tenían un promedio de 200,000 pergaminos. ¿Y sabes qué? Un emperador que se llamaba Marc Antony. Lo que hizo, Marc Antony, se recuerda en la historia, se enamoró de Cleopatra, de esta mujer egipcia. Y dice la historia que tomó esta biblioteca de tantos libros y se la regaló a Cleopatra porque la quería mucho. Y Cleopatra se llevó todos estos libros para Egipto. Entonces también era una ciudad que era muy, muy conocedora. Estudiaban bastante. No era una ciudad ignorante. Y qué interesante que esa ciudad es donde escoge Satanás para poner su trono y para vivir ahí, según la Escritura. Y finalmente, estos chavos esta gente de Pérgamos tenían un dios que tiene un nombre raro, se llamaba el dios Escalapius, que era el dios de la sanación. Es decir, este dios aparentemente te sanaba y lo representaba una serpiente. Supuestamente, esa serpiente tenía poder para sanar y lo encontrabas mucho en monedas. Lo encontrabas en monedas, en festivales, en banderas, porque supuestamente era el Dios que sanaba a la gente. Y me llama la atención, porque si te acuerdas, en la historia de Israel, en una ocasión cuando están en el desierto, esos 40 años, cuando salen de Egipto y se van al desierto y andan caminando ahí por 40 años,
Dice la palabra que en una ocasión salieron serpientes y empezaron a morder a los israelitas y empezaron a morir. Y Dios les dice lo siguiente: levanta, le dice a Moisés, levanta un asta, un palo, y pon una serpiente arriba. Y cuando uno de los israelitas sea mordido por una serpiente, dile que voltee a ver a esa serpiente que está en esa asta, en ese palo, en ese bastón, y que va a sanar, que lo vea con fe. Y así era. Las serpientes los mordían, algunos corrían y veían la serpiente y ponían su fe de que sé que me va a salvar el Señor, y Dios los sanaba. No, qué interesante que esa idea, recuerda, tiempo después, y sigue la secuencia, ¿qué le pasó a esa serpiente que puso Dios en esa asta? Era una representación de lo que venía en la cruz. Y no es de que Jesús representara a la serpiente o la serpiente a Jesús. No era eso. Yo siento que la razón por la cual puso una serpiente es porque era el animal que te estaba molestando. Y ese animal hay que sacrificarlo, hay que matarlo. Y ahí se veía en la cruz esa serpiente muerta. Y cuando tú ponías los ojos en esa cruz es porque sabías que Dios te iba a salvar. Y eso pasó. Jesús llega en la cruz y está ahí y llega a salvar al mundo entero de todos los pecados y especialmente de la muerte eterna. Esa fue la idea. Pero si sigue siguiendo la secuencia de qué pasó con ese asta y con esa serpiente que Dios le ordenó a Moisés que levantara, es la segunda de Reyes, creo, no tengo el pasaje, pero habla de que se convirtió en un ídolo. Empezaron a adorar a esa serpiente en ese palo, aunque Dios ya les había dicho, ya párenle, ya no continúen, ya estoy aquí con ustedes. No, se hizo un ídolo. Y me llama la atención porque esa idea aparentemente la toma aquí Pérgamo, con una serpiente que supuestamente es la que sana. Y hoy en día te has puesto a pensar y has visto eso, que en muchos hospitales, por ejemplo en la Ciudad de México, el centro médico, me acuerdo que en la parada del metro de centro médico, el logotipo o la estampa que representa esa parada del metro es como una espada y está una serpiente enrollada. Y esa es la parada del metro, centro médico. Qué interesante, ¿no? Que hasta la fecha, en el día de hoy, vemos esa serpiente que representa la medicina. Pero en fin, eso pasó en esos tiempos, eso está pasando el día de hoy. Pero vamos a entrar de lleno al estudio, porque en sí son pocos versos, pero son muy interesantes. Vamos a leerlo una vez más. Dice el pasaje para comenzar, el versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Qué interesante. Esta frase es muy importante que la conozcas, que dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Hebreos 4:12, que la Biblia es una espada de dos filos y que tiene la capacidad de penetrar no solamente el corazón, sino las intenciones del alma. Esa es la palabra de Dios. Y me gusta mucho porque de esa manera es como vas a tener que llegarle a esa ciudad pagana donde Satanás está viviendo. Dice Dios, ahí hay que entrarle, pero con la palabra. Y así inicia. Da este mensaje. Escribe a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antifas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Veíamos eso, dos cosas. Satanás tiene su trono ahí, es decir, su autoridad, y también tiene el lugar ahí donde vive, entre ese paganismo. Pero aquí vemos a la iglesia y vemos a Dios que les dice, ¿sabes qué? Pero he notado algo en ti, que no te rajas. Ya está la persecución, no la persecución, pero está esa oposición enfrente de ti, esa oposición espiritual. Pero dices, ¿sabes qué? Retienes mi nombre. Siempre es así. Vamos a ver que esta iglesia se comprometió. Pero unos cuantos no se comprometieron y nos da el nombre de uno de ellos. Dice aquí, no has negado mi fe. Es decir, no has dejado que se muera esa velita, esa luz del cristianismo, del verdadero cristianismo. Aquí continúa. No ha muerto. Ahí estás. Y dice lo siguiente: no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo que fue muerto entre ustedes. Aparentemente a él lo mataron, a este hombre Antipas. Estaba checando lo que significa su nombre. Y anti es en contra. Paz significa algo así como la ley o las reglas. Aparentemente este hombre Antipas era una persona que fue en contra de lo que pasaba en esta ciudad. Estaba en contra de las leyes, en contra de todas las regulaciones que tenían. No, murió por eso.
Siempre es así. Durante toda la historia de la iglesia especialmente y también del pueblo de Israel, nunca los destruyen. Habrá persecución, habrá enfrentamiento satánico y todo lo demás, pero siempre hay un grupo de gente fiel. Y eso es lo que pasó aquí, que había unas personas fieles y otros se comprometieron, y es lo que vamos a leer ahorita. Entonces, esa es la idea. Tú y yo nos vamos a enfrentar mucho, créeme, especialmente en este tiempo, en este siglo XXI, va a haber mucho confrontamiento con el mundo y con todo lo que te ofrece. Y créeme que hoy en día te ofrece más que lo que te ofrecían esta ciudad de Pérgamo en los tiempos antiguos. ¿A qué me refiero? Aquí es mucha la tentación que hay ahorita allá afuera. Es demasiada. Yo me pongo a pensar en cuanto a mis hijas, que pues están chiquitas todavía, están creciendo. Pero ¿qué tipo de generación van a enfrentar ellas? Una generación completamente depravada, donde hoy en día ya no respeto a la vida, donde el sexo es un juguete, y no es así. El sexo no es un juguete. El sexo es algo tan serio que te puede traer bendición o te puede traer maldición, si no lo sabes ocupar. Y hoy en día se está viendo eso hoy en los jóvenes, que hay de la pornografía, la explosión que existe de esa cosa en el mundo de hoy. Pero así como esta iglesia que está enfrentando toda esa persecución, no persecución, sino esa posición, Dios los hace responsables. Y como que los hace ver, no importa que estés enfrentando esa oposición, yo exijo de ti que te mantengas fiel y que te mantengas limpio y puro. Y eso es lo que va a pasar más adelante. Observa qué es lo que dice el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. ¿Sabes quién es este Balac? Balaam, perdón. Balaam es un profeta que lo encuentras en el libro de los Números. De hecho, es un profeta bien chistoso porque se pone al tú por... Dios le da una orden y lo va a hacer, pero a fin de cuentas Balaam cambia su forma de pensar y quiere hacer lo que se le da su gana. En otras palabras, se vende. Él es un profeta que quiere dinero y lo convence otro rey que es el rey de Moab y le dice, ¿sabes qué? Quiero que maldigas a la nación de Israel. Pero él no puede porque Dios le dice, yo no voy a maldecir a mi pueblo, so deja de estar aceptando ese dinero. Pero lo chistoso es esto, que cuando va en camino, supuestamente a maldecir, a ver a este rey, el burrito en el que va montado, dice que ve al ángel del Señor con la espada desvainada en la torre y se asusta el burrito, pero el profeta no pudo ver al ángel. Y el burrito se hace a un lado y le apachurra una pierna contra no pared, sino era una montaña. Y Balaam se molesta y le pega al burro y el burro se voltea y dice, ¿por qué me pegas? Y Balaam se queda, ¿cómo? Está platicando con el burro le dice, ¿por qué me pegas? No te he sido fiel todos estos años, ¿por qué me pegas? Y se molesta Balaam y agarra el palo y le pega más duro y de repente ve que está el ángel y se queda en la torre. Bueno, ese profeta es ese que hablan, el profeta Balaam de aquí. Y la razón por la cual habla este pasaje de esto es porque Balaam le paga un rey para maldecir al pueblo de Israel. Pero no puede porque Dios no lo permite. Pero este fue el problema. Y eso se refiere a este pasaje. Balaam le dice, yo no puedo maldecirlos porque Dios los protege. Pero ¿sabes qué puede hacer, rey? ¿Qué? Permite que las mujeres de Moab, las moabitas, se empiecen a mezclar con ellos y que se casen y que tengan hijos. Y de esa manera Dios los va a maldecir porque Dios no quiere que hagan eso. Y eso es lo convence y es lo que empiezan a hacer. Las mujeres en el capítulo 25 más o menos del libro de los Números es cuando existe esta relación entre moabitas y mujeres y hombres de Israel y viceversa. Y eso es lo que pasa aquí. Esa fue la manera de cómo este Balaam pudo engañar a los israelitas y mezclarse con otra raza. Y eso es lo que pasa aquí. Pero recuerda que cuando hablas de una relación sexual o de un matrimonio, no solamente es físico. Si tu relación con tu esposa y con tu esposo va más allá de lo físico, es espiritual. Tu alma está involucrada.
Tú al unirte con tu esposo y con tu esposa, dice la Escritura que se hacen uno. ¿Y sabes qué? Científicamente hablando, no nada más es físicamente, es emocionalmente, es espiritualmente, se hacen una sola persona, dice la palabra. Y siempre cuando andes por allá, cuando vas a trabajar, traes parte de ti de esa persona. Es parte de ti, no puedes separarte ya de ella. Es por eso que es peligroso y peligrosísimo el que te mezclas con 3, 4, 5, 6 personas diferentes, porque de todas esas personas traes algo de ellas dentro de ti. Estos jóvenes que andan acostándose con todo mundo, al momento que llegan de casarse con alguien para siempre, tienen tantos problemas, porque con toda esa gente que se mezclaron, traen algo de ellos dentro de ellos. Y no pueden ser felices, les cuesta mucho trabajo. Y si ese es el problema aquí. Balaam convenció a los israelitas, o no él, sino los persuadió, fue como cierta seducción para que se mezclaran con otra gente. Y eso es lo que pasa aquí en esta iglesia de Pérgamos. ¿Qué pasó? Que ya los cristianos se están mezclando con tradiciones paganas, con mujeres paganas. Y Dios dice, no, eso es lo que están haciendo aquí en Pérgamos, y Satanás lo sabe muy bien. Todas estas religiones, esas costumbres paganas llegaron dentro de la iglesia, o no la iglesia, sino que la gente, los cristianos las aceptaron y empezaron a crecer así. Empieza una confusión increíble y a Dios no le gusta eso. Vas a amar a Dios sobre todas las cosas y a nadie más. Ese es el primer mandamiento. Y eso es lo que pasó aquí. Aquí dice que los forzaban a comer a cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación o inmoralidad sexual. Recuerda que en estas tradiciones paganas, en estas otras naciones paganas, lo que hacían era esto. Ellos, los romanos, por ejemplo, tenían la costumbre de sacrificar toros a sus dioses falsos. Y una vez que los sacrificaban, los desangraban, les sacaban la sangre, hasta en la sangre se bañaban, agarraban esa carne que fue sacrificada a ídolos y se la comían. Y eso es algo que Dios le prohibió a la nación de Israel. Y aquí lo que estamos viendo es lo siguiente, que Dios dice, no se mezclen con nada de eso. Yo no sé si la comida, la carnita asada que me comí ayer fue de un animal sacrificado. A mí no me importa, porque una vez que bendices la comida en el nombre del Señor Jesucristo, queda bendecida y es buena para ti. Pero en este tiempo, ellos sabiendo muchas veces que ese animal fue sacrificado, aún así lo hacían. Y Dios no lo permite, siempre dijo no lo hagan. En el libro de Daniel, cuando Daniel y sus amigos, sus 3 amigos, a Sadrach, Misach y Abednego, llegan a Babilonia, los fuerzan a comer. No los forzan, sino que les exigen. Esa es la ley. Tienes que comer de esta comida, pero esa comida, esa carne fue sacrificada a ídolos. Ellos dijeron, no, preferimos la muerte. Desde ahí, fíjate, hasta este punto, Dios no cambia su forma de pensar. La ley es la misma. Y hoy en día tú y yo tal vez nos mezclamos. ¿Qué estamos comiendo? Si aquí estamos hablando de comida, pero mi pregunta a ti, como iglesia, es ¿qué le estás metiendo a tu cuerpo? ¿Qué estás viendo? O físicamente hablando, ¿qué estás tomando? ¿Qué te estás inyectando? ¿Qué le estás metiendo a tu cuerpo? Ten cuidado. Dios te pide que no hagas esto porque te lo pide porque te quiere y porque te quiere proteger. Por eso te dice, no comas de eso. No tomes de eso, no te inyectes de eso, no lo hagas. No fumes de aquello, créeme que no. Dios te quiere tanto que te está invitando, te está diciendo, mantente lejos de esas cosas. Otra cosa que pasaba aquí dice lo mismo, que los forzaban o los seducían a cometer fornicación o inmoralidad sexual. En el día de hoy pasa lo mismo. Hay mucha tentación por todos lados. Ves películas y hay sexo. Vas manejando por las calles y ya ves los letreros, los señalamientos con mujeres casi semidesnudas. Y no se diga en el internet, en revistas, por donde sea siempre hay seducción y siempre es hacia esa seducción sexual. Pon unas cortinas en tus ojos. Entrena tus ojos. ¿Qué es lo que que puedes ver y lo que no puedes ver? Desgraciadamente muchas veces vas caminando y ves algo que no fue intención ver. Bueno, ¿sabes qué? Date la vuelta. Entrena tus ojos y no caigas en esa trampa. Eso es lo que pasó aquí con estos chavos, la fornicación, que tal vez empezó a ver
esa relación entre otras mujeres. Y recuerda que en ese tiempo en Pérgamos, las otras sectas o religiones que había ahí tenían templos muy bonitos, muy interesantes, eran muy preciosos por dentro, pero existía la prostitución adentro de esos templos y supuestamente era una prostitución que se ofrecía o que estaba ahí al servicio de los dioses y especialmente de la gente. Pon atención a dónde te vas a meter, a dónde te estás metiendo, qué cosas vas a ver. Cuando te metes a tu recámara y prendes la computadora y estás solito, ten cuidado. Mejor apágala, ciérrala. Vete a un lugar donde haya luz, abre la escritura, abre un libro, pero ¿sabes qué? Mantente lejos de ese lugar. No entres a ese lugar, a ese templo, porque vas a perder. Pero sigue diciendo, el versículo 15. Y también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Sí, esto de los nicolaitas lo leímos en el capítulo 2 al principio, en la iglesia de Éfeso, donde dice que también tenían ¿cómo se dice? Aquí está, los hechos. Dice que también hacen los hechos de, ¿dónde está? Tienes que aborreces, a mí yo aborrezco. Oh, aquí está. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído. No lo encuentro, ¿dónde quedó? Pues ahí vendré punto de cantar. Ok, aquí el versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto, le dice a la iglesia de Éfeso, que aborreces la obra de los nicolaitas. Es algo que Dios detesta, las obras. Pero pon atención, esto es importantísimo. Porque en la iglesia de Éfeso eran hechos que empezaban a hacer y a Dios le disgustó y no lo permitió. Aquí, en la iglesia de Pérgamos, ya no son hechos, ya es doctrina, es decir, es parte de la iglesia. Dice lo siguiente, tú también tienes, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Son los hechos que se hacían en Éfeso, se hicieron doctrina aquí en Pérgamos. Oh, no. Si Dios no cambia, la ley de Dios no cambia. Si Dios detesta algo en el principio, créeme, lo detesta en este momento también. Y aquí lo dice él, yo también detesto esto. Y aparentemente la doctrina de este hombre, de esos nicolaitas, era una doctrina que dividía iglesias, que no traía nada bueno. Estuve leyendo y la persona que fundó esto se llamaba Nicolás, por eso se le llama los nicolaitas. Era un movimiento que surgió en el tiempo de la iglesia, al principio, en Hechos de los Apóstoles, por allá. Y aparentemente, por lo que encontré, era un grupo que traía nada más problemas adentro de la iglesia, problemas que causaban divisiones, y es por lo que eso dice Dios. Yo detesto estas obras y detesto esta doctrina, y tú la aceptaste. Le está hablando aquí en la iglesia de Pérgamo. Tú la permitiste, y ya lo hiciste doctrina, es normal, no es normal. Esto no está bien. Ese fue otro problema. El versículo 16, ya me lo acabamos, dice así. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Algo que me gusta mucho de Dios, que siempre que va a juzgar o que va a traer justicia, nunca cae de sorpresa. Siempre te advierte antes. Y es lo que está haciendo aquí. Le dice, por lo tanto, arrepiéntete. Una vez más esa palabra. Lo vimos en Efeso, a la iglesia de Efeso, y lo vemos en esta iglesia de Pérgamos. Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Es regresarse. De ahí viene la palabra. Si vas en esta dirección, dice él, arrepiéntete, Miguel, regresa. Deja de ir en esa dirección. Arrepiéntete porque si no te voy a juzgar. Viene la palabra, dice el pasaje, vendré pronto a ti y te pelearé con la espada de mi boca. Es decir, con la palabra. Mira, en este momento no sé dónde estés. No te conozco y tal vez tú estás viendo este video por primera vez. Pero tal vez estás viviendo una vida mala. Estás viviendo la vida loca, bro. Alcohol, droga, sexo, estás mintiendo, estás robando, estás engañando a tu esposo o a tu esposa, estás maltratando a tus hijos. Tú te sientes destruido por dentro, amargado, te falta algo. Bueno, para que puedas hacer las cosas bien e incluso para que cambies tu forma de sentir y de pensar, necesitas a Dios. Si estás lejos de Él, créeme, Dios nunca se mueve. Dios es sólido y es fijo y siempre está en el mismo lugar. Si te sientes lejos de Dios, adivina quién se movió. No fue Dios, fuiste tú.
Y Dios te dice, hey, regresa a mí, arrepiéntete, deja de ir en esa dirección y regresa a mí una vez más. Dios te quiere un montón. No importa cuál sea la situación en tu vida en este momento o lo que estés haciendo. Él está dispuesto a amarte, a perdonarte y a transformarte, a llenarte de su presencia. Tal vez tienes problemas con tu familia, no puedes ver a tus hijos, tus hijas no te pueden ni siquiera hablar porque explota la guerra. Dios en ese momento te dice, yo te amo, tráeme tu problema, yo me encargo de él, te voy a llenar de mi presencia, de mi poder, estaré contigo, pero tienes que arrepentirte, que es lo que dice el pasaje. ¿Por qué? Porque tú eres culpable de lo que te está pasando. Tú estás ahí porque ahí te metiste. Y date cuenta que tú y yo, por ejemplo, si eres un ladrón, si eres un mentiroso, lo que sea, lo eres porque quieres serlo. Nadie te está forzando. Es por esa razón que tienes que arrepentirte y decirle a Dios, perdóname, porque tomé la mala decisión y solamente estuve pensando en mí. Y regresa a Él. Y créeme, una vez que lo haces, Él es fiel. Él te va a encontrar. Él te va a encontrar a la mitad del camino y te va a ayudar a salir de donde estés. Y es lo que le está diciendo a esta iglesia. Sal de ahí. Arrepiéntete, regresa a mí una vez más. Porque si no voy a llegar a juzgarte. Y dice el versículo 17, con esto termina. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tócate las orejas. ¿Tienes oído? Ya, estás escuchando lo que te está diciendo Dios en este momento. El que tiene oído que escuche. Escucha bien lo que te está diciendo. La fe llega al escuchar la palabra de Dios. Escucha bien lo que te está diciendo Dios en su palabra. Dice así, al que venciere, si tú vences esa tentación, si tú vences esa situación, ve lo que te promete. Le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecilla blanca y en la piedrecilla blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Hay dos promesas aquí. La primera, te voy a dar del maná. ¿Qué es el maná? Rápidamente, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, esos 40 años, vagando antes de llegar a la tierra prometida, no tenían qué comer. Y Dios les mandó el maná del cielo. El maná era, no sé cómo describirlo. Yo creo que era como ese dulce de algodón que venden en las ferias, que agarran el azúcar y hacen unos algodones. Yo siento que era así, pero era sabroso, no era de azúcar, era algo sabrosón. Y todos los días en la mañana cuando se levantaban los judíos, los israelitas despertaban, salían afuera y Dios les decía, ahí está el maná, ese es el pan del cielo, que les mandó del cielo el Señor. Dice, coman de ese pan y guarden y coman nada más lo de ese día. Colecten suficiente para comer ese día nada más. No colectes para el otro día, no. Al otro día te voy a dar el pan, pero este día solamente para el día de hoy. Y los viernes agarra una segunda porción porque el sábado no puedes trabajar. Por lo tanto, el viernes es el único día que puedes tomar 2 porciones para el sábado también. Y si la gente que era envidiosa y los que querían demasiado, agarraban tanto para el otro día, por ejemplo el lunes, se llenaban y al otro día cuando iban a ver el maná ya no servía, sabía feo, se había echado a perder. Eso que dice el Padre Nuestro, ¿te acuerdas? Danos hoy nuestro pan de cada día. No dice, danos hoy nuestro pan de todos los meses, todas las semanas, no. Es del diario. El pan de vida es un pan diario. Es fresco todos los días. Esa es la ventaja del pan. Cuando comes pan de 2 o 3 días antes ya no sabe igual, sabe duro, pero cuando es fresquecito hasta trueno dices, qué sabroso pan. Ese es el pan que ofrece Dios, el pan de vida. Esa es su palabra de Dios. Y aquí lo que pasó, que cuando el maná, y rápidamente, ¿sabes qué significa maná? Es eso. Ellos no sabían qué era el maná, esa comida que llegó del cielo. Eso cuando la tomaban decían ellos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Maná, que es en el idioma como ellos hablan en hebreo. Eso es lo que significaba. Bueno, dice Dios aquí, al que venza le voy a dar de ese maná escondido. ¿Maná? Bueno, dice la Escritura que ese pan del cielo, el pan que llegó del cielo hacia nosotros, es Cristo Jesús. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y el que come de mí nunca más va a tener hambre. ¡Wow! Es la promesa que te da. Si vences, te voy a dar a mi hijo. Y nunca vas a tener hambre de ese deseo, de ese vicio que tienes. Nunca más vas a volver a tener hambre de ver pornografía. Nunca vas a tener el deseo de robar, de mentir. Porque mi hijo te va a satisfacer. Pero tienes que aceptarlo a Él. Dios te promete eso en este momento. Te puedo dar a mi hijo que es el maná escondido. Y no está escondido porque no lo puedes ver.
Pero en el momento que lo aceptes como Señor y Salvador, Él llega y te libra de todo esto, de todo eso que te estás enfrentando. La promesa que Dios dice, si vences y realmente quieres salir de ahí, yo te voy a dar ese premio, que es el pan de vida, mi Hijo Cristo Jesús. Y no solo eso, dice que te va a dar una piedrecita muy bonita, una piedrita blanca, y en ella escrito algo. Estaba leyendo acerca de este pasaje en Asia Menor, allá en Asia. En este tiempo, cuando querías a una persona mucho, le dabas una piedrecita blanca y en esa piedrecita le escribías algo bonito. Buenos deseos, era alguien que amabas y le escribías algo así y lo escondías para que nadie lo viera y se lo dabas a esa persona y esa persona lo aceptaba y se gozaba, pero nunca le contaba a nadie qué es lo que decía la piedrita. Era algo precioso para esa persona que lo recibía y lo guardaba para siempre. Aquí dice el pasaje, Dios toma esa idea y les habla, al que venciere le voy a dar una piedrita blanca y en ella un hombre nuevo que solamente conoce la persona que recibe la piedra. Esa persona eres tú y soy yo. Aparentemente, más adelante, si vencemos las tentaciones y eso, a las personas que se han pasado por esta situación, Dios les va a dar un nombre precioso, un nombre que solamente ellos conocen. Y con esto terminamos la iglesia de Pérgamos. Interesante, ¿no? Fue muy a la carrerita, pero honestamente me decía mi hija el otro día, ya acaba eso de las iglesias, ya quiero entrar a los pasajes donde hay guerra y sangre y explosiones. Espérate, vamos a llegar ahí vamos en Apocalipsis paso a paso. Nos quedan 3 iglesias, otras 4 iglesias más o menos. Pero son cortitas, yo creo la siguiente vez voy a tomar 2 iglesias al mismo tiempo y las cubrimos porque son cortas. Ya son interesantes, pero es muy poquito lo que vamos a decir de ellas para poder terminar el segmento de las iglesias y empezar con el capítulo 4, que es el arrebato de la iglesia, un evento muy increíble, muy interesante, incluso controversial, pero nos vamos a gozar bastante al estudiarlo. Una vez más, gracias por estar aquí conmigo, gracias por tomarte el tiempo y estar aquí. Este lunes que viene, hoy es 2 de julio del año 2022, dentro de 2 días es la independencia de Estados Unidos, cuando los Estados Unidos se reconoce como nación y se independiza de los europeos y de los británicos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica, el lugar que llegó a ser hoy mi casa y que la amo con todo el alma. Que Dios te bendiga, América, que sigas creciendo y que su gracia siga derramándose en ti para siempre, hasta que Dios llegue por ti. Gracias por estar aquí. Hagan su oración, mediten la Escritura, compartan el Evangelio, porque el Señor viene pronto. Nos vemos dentro de una semana, ¿ok? Que Dios los bendiga. Amén, amén, amén.